Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Bienvenida y bienvenido a nuestro nuevo episodio de Marea Divergente, este espacio en el que ya llevamos 8 episodios navegando las aguas del lenguaje, de la vida y de eso que nos pasa cuando intentamos comunicarnos desde lo más real que tenemos. Me presento, yo soy Juliana y desde Medellín nos acompaña. Yo soy Laura y precisamente sí, como lo dice Juli, hoy venimos con un episodio que nace literalmente de hacer scroll en la pantalla, de esas frases que uno ve mientras navega Instagram o TikTok o ambas y que se repiten tanto en esa navegación que ya uno no sabe si son parte de una tendencia o si de verdad son un grito colectivo. Frases como, ay, el mundo está lleno de gente que no sabe querer, o yo con tanto amor para ahí, el mundo tan mentiroso, que aparte son frases así como todas de víctima, frases que al final, pues claro, duelen un poquito, porque si hay emociones involucradas, la vaina es compleja. Y uno se pregunta como, bueno, entre el meme, el despecho y el autoabrazo, también hay una verdad más profunda que nos hace preguntar si tantas personas sienten lo mismo. ¿De verdad es que nadie quiere conectar o estamos realmente atrapados en dinámicas en donde no sabemos cómo hacerlo? Ok, y esa es precisamente la marea que queremos explorar hoy, la de los relacionamientos en tiempos de apariencias, de miedos, de expectativas y de pantallas. ¿Qué significa realmente relacionarse en un tiempo donde todos dicen que quieren algo real, pero parece que nadie sabe cómo construirlo? Porque en estos tiempos, Juli, parece que nos relacionamos como si estuviéramos en un showroom donde mostramos lo mejor, donde vendemos una versión, pero realmente cuando empieza esa versión real. Bueno, y lo primero que queremos poner sobre la mesa es esa sensación de que nadie sabe querer bonito, pero que a su vez todos están dispuestos a querer bonito. Entonces, si muchos están o estamos en esa sintonía, ¿por qué no logramos encontrarnos o conectar? Y mira, Laura, que aquí aparece una contradicción. Decimos querer algo profundo, pero muchas veces lo condicionamos. Entonces, desde nuestras expectativas individuales, y deberíamos entender que si cada persona viene con esas condiciones que son necesarias, digamos, que tener como esa visión de eso es lo que yo quiero para mi vida, dónde queda la conexión o la posibilidad de fluir siendo dejando fluir, como en ocasiones, esas circunstancias y permitiéndonos ser maleables, ¿no? Entendiendo claramente que hay ocasiones donde las circunstancias no se prestan para ser flexibles porque rayan con ciertos límites propios, pero es necesario aclarar también que esto no sucede por maldad, sino quizás por miedo, por cansancio emocional, por mecanismos de defensa. Entonces, como yo no dejo pasar este límite porque es que yo ya viví algo anteriormente. Y sé que si dejo pasar esto, va a pasar otra vez, yo ya viví esa experiencia, ¿cierto? Pero también hay circunstancias en las que yo no estoy de acuerdo con este tipo de chistes o comentarios, pero te lo puedo comunicar. Mira, como por aquí conmigo no es. O sea, y veo que en ti hay algo chévere, pero entonces como tenlo cuidado, ¿cierto? Entonces, como diría este Sigmund Bauman, vivimos en una modernidad líquida, relaciones frágiles, vínculos desechables, miedo al compromiso porque duele más soltar lo que alguna vez se soñó que nunca haberlo intentado. ¡Pum! Ya, ¿qué más voy a decir yo ahí? Pero se la tengo. ¡Ja! Se la tengo. Como dice Carol G,
en su último O sea, álbum. la referencia de tu vida. Sí, aquí la traigo, oiga, es tremenda cita. Como dice Karol G, precisamente en una de las canciones de su último álbum, a veces toca coleccionar heridas. Pero, o bueno, porque el punto no es huir del dolor, sino encontrarle un sentido. Porque si estamos esperando que alguien llegue ya perfecto, que encaje con una de nuestras expectativas desde el primer momento, estamos renunciando a esa posibilidad de construir algo que sea real y no necesariamente ideal. Salir de esa zona segura, y sí hay que coleccionar heridas para vivir, para tener experiencias, para descubrirse nuevas versiones, para vivir realmente. Pues yo estoy dispuesta a coleccionar las heridas que sean necesarias. Laura, y mira que en estos momentos algo que digamos que nos imposibilita para crear y para conectar con el otro viene siendo el peso de las expectativas. Porque cargar a alguien con nuestras expectativas es una forma silenciosa de sabotear el vínculo. O sea, porque cada individuo es un universo diferente, es una galaxia diferente. Y si estás condicionando a esa otra persona para que se acomode a tus expectativas, ya lo estás condenando a que te decepcione. Entonces nos relacionamos con la versión que nos gustaría que esa persona fuera y no con quien realmente es. Y ojo, las expectativas no son malas. Las expectativas son de cierto modo necesarias. Sin embargo, es necesario que estén cargadas con sentido de realidad y humanidad. A mí me gustaría un hombre que fuese caballeroso. Y en el espectro de caballerosidad se puede reflejar de 50.000 maneras. Pero ahí es cuando vamos en que tienen que ser flexibles. Entonces, si tu caballerosidad se limita en que, no sé, te abran la puerta del carro y el man no te la abre, entonces a vos se te destruye todo. Juli, sí, así es. Y precisamente esas expectativas en la comunicación se notan un montón. Hay uno de nuestros teóricos, pensadores, escritores, Paul Watzlawick. Él desde su teoría de la comunicación humana dice que no es posible no comunicar. Entonces, aunque no lo digamos, las expectativas se filtran en los silencios, en las expresiones, en el tono con el que preguntamos o con el que no preguntamos, pero con el que nos salen letreros porque lo tenemos aquí atragantado, porque no sabemos cómo decirlo. Entonces, si no decimos esas expectativas, ese me gustaría, si no realmente nos conectamos con el otro, pues de alguna manera eso va a salir con silencios incómodos, que el silencio está bien, pero no precisamente cuando es incómodo porque tienes mucho para decir, pero no lo puedes decir o no sabes cómo decirlo. Las expectativas sí o sí no se pueden quedar con uno. Tienen que salir para revisar hasta dónde se puede manejar un equilibrio entre ambas partes y esa persona decir, ok, sí, eso está en mí, yo puedo con eso fluye, no sabía que te gustaba, o sea, pues pucha, es que la comunicación de verdad, puede que tus expectativas sí vibren con el otro, pero si no las dices, puede que no salgan. Exacto, pero hay un terror hay dos terrores ahí. En uno, no comunicar sus expectativas y que no coordinen con el otro. Y la segunda es en qué momento uno dice las expectativas. ¿Cómo será esta cita número tal, el momento indicado para decir que yo quiero esto y esto y esto? Entonces ahí es donde dejamos de ver a la otra persona. Queremos la historia perfecta sin los matices. Pero, ¿qué pasa si nos abrimos a lo que pueda durar, lo que tenga que durar, con honestidad y sin apariencias? Venga, sumémosle otra cosita y es el discurso de esas redes de las que hablábamos al principio, como los tips que salen para saber si le gustas, las reglas para no escribirle primero, pasos para que dure. Entramos en ese performance y no en un vínculo. No conectamos realmente porque no lo hacemos con honestidad, no dejamos las apariencias a un lado, sino que estamos siguiendo un guión
que no sabemos ni siquiera quién se inventó y de qué herida lo trae. Porque hoy hay un montón de gurús en redes sociales que te traigo la receta para saber si le gustas. Y como que a uno el algoritmo lo escucha y te salen 20, te salen 100. Y entonces entre ellos se contradicen y uno es como, pero entonces sí, pero entonces no, pero entonces sí le escribe primero, sí, entonces tengo que esperar que me escriba después. No, no, no. Estamos aprendiendo a relacionarnos como si fuera una entrevista de trabajo. Y al final nadie se muestra como es, solo como cree que debería ser para que esa persona me acepte. Y porque según el gurú, entonces, no, yo tengo que esperar que me invite, yo tengo que esperar que esto. Y si el hombre actúa de tal forma es porque sí le gusto o no. Ay, no. Literal. Vea, eso es pura teoría crítica de la comunicación. La cultura dominante precisamente nos impone modelos de relaciones exitosas, lineales, y precisamente el mercado, que es lo que vemos en TikTok, dependiendo del estado en el que nos encontremos, el algoritmo nos escucha, como decía, y ese mismo mercado lo que hace es reforzar con fórmulas mágicas, como dije ahora. Entonces empiezan la cantidad de tips, las formas de cómo saber si le gustas y cómo deben suceder las primeras interacciones. Literal, eso es teoría crítica de la comunicación, esa cultura dominante que nos impone esos modelos de relación. Y lo peor es cuando uno dice como, ay, no, vení, necesito un detox de como de redes sociales, estoy exhausta, estoy saturada, no sé qué estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Yo voy a ser valiente y voy a seguir a mi corazón, así muy Romeo y Julieta. Y entonces me va a mostrar, voy a seguir lo que literalmente siento que sea bien para mí, más allá de si lo dice esto, si lo dice aquel. Entonces uno dice como, bueno, me voy a mostrar muy desde lo que yo soy, voy a preguntar esto porque para mí es importante y no, no sé si está bien preguntar en la primera o en la segunda cita, pero lo voy a preguntar. Y entonces cuando uno no sigue esa fórmula y esa conexión no funciona, o sea, pues uno siente un fracaso, uno dice como, o sea, sí, entonces lo hice mostrándome yo tal cual soy y digamos que en mis relaciones anteriores como que sí pasaba a algo más, pero porque yo me hacía el performance, entonces como, pero ¿por qué? Si ahora sí me estoy mostrando como quién soy, entonces perdemos el valor del encuentro, del proceso, de lo que intentamos con el corazón simplemente porque nuestra originalidad no funcionó. Juli, y aquí viene otro punto que conversamos mucho antes de grabar, y es el miedo a mostrarse. Esa especie de protección que usamos para no asustar a nadie, para no ser rechazados, para no parecer demasiado cuando somos demasiado. Y precisamente de esto hablamos un poquito en el episodio 7, pero que definitivamente cobra también muchísimo valor en este episodio. Así es, y porque no mostrarnos de verdad, lo que ocurre es que el otro termina relacionándose con una versión editada de nosotros. Y más temprano que tarde, la verdad sale y duele, porque es muy difícil uno mantener una versión de uno que no es original, ¿cierto? Entonces uno es como que hay, la versión que yo creé diría esto, pero realmente yo opino es tal cosa. Y yo mostré fue esto, pero en esa versión editada, y la verdad es que la completa dice esto otro. Y ahí digamos que, como diría Carl Rogers, las relaciones genuinas solo son Ujú. posibles cuando somos auténticos, que es un poco lo que tratamos de decir en este episodio, incluso en el anterior. Pero eso implica muchísima vulnerabilidad. Y ahí es donde muchas conversaciones se truncan, porque no es solo hablar, hace parte también un poco de exponerse al otro, ante el otro. Claro, mostrar lo que uno realmente quiere o siente no es fácil. O sea, uno dice como,
tengo que tener esta conversación y es como el TikTok que dice, mi sistema nervioso no entiende que está expresando sus expectativas, no diferencia entre expresar sus expectativas y ser perseguida por un león en la jungla, pues en la jungla, en la selva, oiga, por Dios bendito, ¿qué estoy diciendo? Claro, un león en la jungla, pero por supuesto. Porque también hay miedo a ser juzgada, a parecer intensa, a asustar a la otra persona, y entonces aparece esa actitud tan común de mejor no digo todo, mejor no muestro tanto, y uno es como, pero, o sea, esos limitantes, y termina uno como apagándose, y hay una parte de uno que siempre le dice, pregunte, diga, y uno es como, no, de pronto no es el momento. Así es. Huepuchis, sí, cuando uno es mucho, realmente. Y es que si me muestro y no soy bien recibida o simplemente no soy recibida, ahí estoy asumiendo un riesgo Ujú. y es a que me duela ese rechazo. Cuando simplemente es un detox, pues aquí no fue, ok, no quieren esta versión tan excelente de mí, pues yo no vibro contigo y está bien, es momento de seguir. Entonces, muchas personas sin saber prefieren mantenerse en un vínculo donde hay una especie de zona segura emocional. Se quedan en lo tibio, en lo correcto, en lo funcional, pero les cuesta llegar a lo verdadero precisamente por ese miedo. Y ahí es donde más felices, considero yo, es cada uno. En una zona donde de verdad es usted, es auténtico, es la versión más verdadera de usted. Y si alguien lo recibe y si esa persona se queda con usted por eso, sóyesela, gócesela. Tiene todo para construir un montón ahí. No, total. Sin embargo, regresando como a este performance que uno se crea como para que escójame, míreme, vea que yo no soy tan loca. Yo soy una latina normalita, yo no soy llena de energía, yo no soy dramática. Y Goffman lo llama la fachada, ese personaje que armamos para ser aceptados. Pero realmente esa fachada es una relación que cansa, porque no hay un descanso emocional, uno siempre está alerta a responder de acuerdo a que me quieran, porque es que, mira que yo soy muy tranquila, yo soy un ser de luz súper sereno, es como vivir en modo entrevista todo el tiempo, entonces tengo mi personalidad y tengo la personalidad alterna que ni siquiera es compatible conmigo. Literal. Y ahí es cuando llega ese punto en el que queremos sentarnos frente a alguien sin sentir que estamos siendo evaluadas todo el tiempo, solamente estar, mostrar lo que somos con esas ideas torpes, con nuestras ideas, con nuestras heridas que aún quizá arden porque tocaste una fibra y quiero explicarte por qué me pasó esto, por qué reaccioné de esta manera. Nuestra risa incluso sin filtros, o sea, eso cuesta un montón, dejar la diplomacia en la risa. No, reírse de verdad con ganas, y que de verdad eso sea suficiente, Total. que de verdad mostrarse y estar real sea suficiente. Y aquí hay una pregunta retadora. ¿Qué pasa si intento algo con alguien increíble, pero simplemente pasaron las semanas, pasaron los meses y simplemente pues no funcionó? Dejo de hablarle, lo pierdo por completo. Ay, Dios mío. Es un punto difícil porque, a ver, a veces, muchas veces, y esto suena redundante, pero estoy organizando la idea. A ver, muchas veces lo que más duele de una tusa en la que uno apenas realmente se está conociendo y está conectándose con esa persona, muchas veces lo que duele de una tusa no es el amor que se perdió, sino la persona que se fue o la persona que se tiene que ir porque no funcionó. Esa amistad que ya no se pudo reconstruir, entonces uno queda como, ok, de verdad, o sea, ya teníamos una amistad o
nos conocíamos chévere, lo intentamos porque sentimos que conectamos bien, no fue suficiente. Y ahí es como, ok, me duele esa posibilidad o esa idea o ese imaginario que tenía de construir algo, o me duele es perder a esa persona porque ya no voy a poder reconstruir ese vínculo y volver como a esa amistad. Entonces, sí, ¿qué tal si empezamos a aceptar que el afecto no necesariamente borra el vínculo, sino que se puede transformar? Y mira que Qué no todo loco. final tiene que ser una ruptura radical. Es que yo creo que estamos en un momento de la vida en el que estamos como entre los extremos. Es todo o nada. Y hablando de extremos, están los videos de y si me vas a coquetear es porque te vas a quedar 7 años o toda la vida conmigo. Y uno, pero ¿qué son estos blancos y negros tan dramáticos? Y eso también se trata de responsabilidad afectiva, de saber cuidar incluso cuando algo se transforma. Sí, yo creo que parte de crecer precisamente es dejar de esperar que todo lo importante deba ser para siempre y empezar a valorar que haya sido real. Y que si una conexión, por ejemplo, como la que yo decía, como bueno, conociste a alguien, empezaron a hablar, porque justamente las primeras etapas es, o sea, lo viste, dijiste como, bueno, aquí coordinamos en algunas cosas, empezamos a hablar y ve, hicimos match en otras ideas, pero finalmente la vaina no prosperó porque nos dimos cuenta que en unos sentidos mucho más profundos no conectamos. No significa que esa conexión fue un error. Fue una etapa con sentido, con memoria, con intención. Fue parte de lo que ahora pues somos y es parte de nuestro proceso de conectar con alguien que se une a nosotros en todos los sentidos, pero porque una relación no funcionó, no significa que entonces no valió la pena. Juli, sí, recoges creo muy bien lo que venimos hablando porque creo que es parte de la invitación que queremos hacer hoy, que podamos soltar esa necesidad de controlar cuánto dura una relación y empezar a valorar más qué sentido tiene para nuestra historia. Porque mira que a veces un vínculo corto dice más que años de compañía silenciosa. Y yo creo que, por ejemplo, nuestra generación, los millennials, venimos como con dos ejemplos. Eh, um, o vinimos con un ejemplo y decimos como esa vaina hay que transformarla. Si digamos a vos te tocó una familia en donde tus padres la relación básicamente la sostuvieron simplemente porque tenemos que estar por los hijos, y uno era como, no esto no es fructífero, esto no es beneficioso, o sea, y si es por los hijos antes, corten ahí. Mm. Y uno dice, como no, yo realmente quiero algo que sea significativo, pero queremos que dure 50.000 años. Ya tenemos el ejemplo de que no necesariamente algo que dure mucho significa que algo sea significativo para la experiencia de los individuos. Y hablando de mostrarse y de lo que cambian las formas de conectar, no podemos ignorar un fenómeno clave de nuestra generación, que son las apps de citas, porque ahí también se juega todo esto. Hoy no tenemos los mismos entornos de socialización que antes, ya no conocemos gente en la cuadra, en la iglesia, los que vayan a misa, mm, en las fiestas del colegio del primo, o sea, ya como que en nuestros espacios por ser gente tan adulta y responsable y sumergida en nuestras responsabilidades de adultos que la parte social como que la eliminamos, se escapó y entonces las apps aparecen como, bueno, de pronto por acá sea una opción más factible de conectar con alguien. Sí, total. Es que, a ver, las rutinas cambiaron, eso es clarísimo, los espacios también. En muchos trabajos ni siquiera hay una interacción, un relacionamiento real, me pasa un montón, porque o son remotos o son hiperproductivos, o sea, tú te reúnes
y socializas solamente para sacar un montón de cosas adelante. Entonces ahí es donde, claro, las apps, lejos de ser ese último recurso, a veces son la única ventana abierta para poder conocer a alguien que se salga pues como de estos espacios frecuentes. Pero, ¿qué sucede ahí? Y es que hacemos match y ahí se queda, se apaga, esa vaina no avanza. Pero es que, mira que a veces, ay, con las apps es muy complicado porque es como que si el interés inicial, porque obviamente es un interés visual, no bastará para, o sea, es visual, igual uno tiene como más detalles ahí, como que uno dice, bueno, me puede interesar por eso, podemos hablar sobre tal cosa, pero, o sea, como que para sostener una conversación auténtica, como que la vaina no basta. Y eso es frustrante, porque la app te da la oportunidad real de empezar desde como desde la sinceridad, como vea, estos son mis gustos, esto es lo que a mí me gustaría, eh, pero como que tampoco esa ventana es como suficiente. Entonces ya sabes que hay una atracción, ya sabes que hay un interés, que hay algo en común en el medio, entonces ¿por qué no usamos eso como un punto de partida para profundizar? Seguramente, seguramente, porque no hemos aprendido a conversar con intención. Y ahí es donde entra la magia y por eso tenemos este podcast de la importancia de la comunicación. Y entonces Ujú. nos quedamos en el cómo va tu día y qué planes tienes y no preguntamos intencionadamente como qué es lo que más te divierte de tu trabajo, qué te gusta hacer los fines de semana, si es team familia, amigos, pareja, si es más solo, por qué. Empezar a hacer unas preguntas como digamos más naturales de ese día a día. De pronto no preguntar dónde vives, con quién vives, dónde trabajas, porque Sí, claro, ya. inicialmente uno siente como, ay no, qué miedo, de pronto va, me busca, me sigue, no sé qué, no, pero entonces busquemos cómo se relaciona, cómo vive su día a día en aspectos muy generales, a ver cómo vamos conectando. Y eso es lo que pasa. Ahí es importante conectar con intención, conversar con intención. Y mira que algo que aburre de las apps de citas son las mismas preguntas de siempre. Hola, ¿cómo va tu día? Bien. ¿Cómo estás? Bien. O sea, como que la pregunta no abre la posibilidad como a conocer el individuo, ¿cierto? Y uno dice como, o sea, no sé cómo sostener eso. O sea, este diálogo es insostenible. O sea, es como que yo Ujú. mando cualquier vaina como para que haya una interacción, pero realmente lo que uno usa es conectar con la otra persona. Entonces, si uno sigue el mismo manual de, hola, ¿qué más? Es como, o sea, no, ya la conversación, con solamente usted enviarle clic Pereza. al hola, ¿cómo estás? Ya murió. Pero aunque la app te ayuda con unos prompts, que puedes decir como, bueno, como para iniciar la conversación, es como, amigo, dale, sé más creativo, ¿cierto? Y también está el hecho de que tal vez tampoco aprendimos a escuchar sin juicio. Porque cuando, digamos, alguien se muestra, entra el chip de diagnosticar. Entonces, si ya la conversación al inicio, digamos que era el hola, ¿cómo estás? Nos parecía muy sencilla, cuando alguien se apasiona y se va con toda a responder, uy, muy emocional. Uy, mucho trauma. Uy, muy filosófica, pero vení, o sea, no era eso lo que decíamos que queríamos, una conexión real. Bueno, Juli, y a ti que nos escuchas, a ver, vamos a recoger un poco. Y es que relacionarnos de verdad en este tiempo es un acto casi que revolucionario, por poner una palabra así toda filosófica como dijiste ahora. Entonces, y es quizá decirle un poco al otro, aquí estoy, con lo que soy, con lo que sé y con lo que aún no tengo claro, porque no siempre se tiene todo claro, además de permitir y confiar Ujú. que nos respondan desde ese mismo lugar. Ay, ese es otro debate, porque literalmente yo no conozco al otro individuo que está a través de la pantalla, pero solamente literal.
me queda dar este salto de fe. O sea, yo te hago la pregunta y espero que lo que me esté respondiendo sea realmente genuino, pero no tengo forma de cómo revisar de que realmente sí es. Me toca literalmente confiar en cada sílaba que vas a pronunciar. Y ese también es un acto de escucha profunda, porque si no escuchamos de verdad, si no preguntamos, si no nos interesamos más allá del algoritmo, nos quedamos con una ilusión. Y si la ilusión sin diálogo, sin construcción, no dura. Juli, sí, sobre incluso eso que estabas diciendo, eso que acabaste de decir, pues como es un acto de escucha, es un acto de confiar en el otro, no cargar de dudas ni de sospecha a alguien solo por una historia anterior. Si esa persona pues no te ha hecho nada para que desconfíes, pues el beneficio de la duda completo es que confíes en eso. Entonces, si estás ahí con esa ilusión de Total. conocer a alguien o estás navegando una relación que apenas empieza o recordando una que no funcionó, porque también pasa, respira. La invitación a respirar, a hablar, a nombrarlo, porque el lenguaje bien usado no separa, sino que acerca un montón. Bueno, y con esa profunda y sentida reflexión, gracias por quedarte con nosotras en esta marea. Si algo de esto te tocó, compártelo, escríbenos, cuéntanos tu historia, porque cada vez que conversamos tejemos redes más humanas. Así es. Síguenos en Instagram y en TikTok como marea.divergente para seguir conversando. Y por aquí nos escuchamos en la próxima marea, todos los 9, con más preguntas, con más corazón y ojalá con más ganas de querer bonito, sin miedo a que no funcione. Un abrazo grande. Un y abrazo gracias por grande, navegar Ade, con y nosotros. gracias por navegar con nosotras. Chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.